Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Hoy seguimos con este estudio que estamos haciendo de la primera epístola de Juan. Seguimos indagando en el texto y enfocándonos en este texto, en esta epístola, en la importancia del contexto de la época para poder ver un poco cuáles son las aplicaciones que sacamos hoy en día, ¿no? Ya estamos viendo cómo esta carta pues habla mucho de las personas que están en Cristo y la diferencia que existe entre las personas que están en Cristo y las que no están en Cristo. Lo que vamos a ver hoy es el versículo 7 al 10 del capítulo 3, que dice lo siguiente: Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy interesante esto en este versículo, ¿no? Así que, pues después de Juan indicar lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo existe una advertencia sobre el pecado y la diferencia que existe entre las personas que están en Cristo y aquellas que son o que serán semejantes a Él, ¿no? Y cómo los que permanecen en Él, pues no pecan. Ahora Juan va a expresar unos principios muy importantes relacionados con el pecado y la práctica de este. Y vamos a ver un poco sobre esto porque el texto en griego es un poco interesante y vamos a ver cómo, porque la traducción práctica es bastante posible, ¿no? Y bueno, también cómo enfatiza de amarse los unos a los otros y hacer justicia como factores diferenciadores entre aquellas personas que están en Cristo y las que no. Una vez más, seguimos enfatizando en la importancia del mensaje de Juan y cómo este está siempre, pues, cuando habla de bendiciones, ¿no? O privilegios que tienen los cristianos, al ser partes formantes de la familia de Dios, también expresa siempre las virtudes que van asociadas con esta bendición y privilegio. Y esto se trata de algo muy importante porque estas virtudes, que reflejan realidades ontológicas de Dios, son aquellas por las que podemos ver quiénes son realmente cristianos y quién no lo son. Y esto es lo que estaba aquí enfocando Juan específicamente en la época con los secesionistas. Vimos ya este grupo importante de personas que iban en contra de la fe. Posiblemente sí, incluso hasta se denominasen cristianos, pero iban en contra de los principios cristianos, no solamente de manera teológica, sino también práctica. No demostraban por obras de justicia que buscaban o que servían al Señor o que amaban al Señor, no andaban como él anduvo, algo que está haciendo mucho énfasis aquí Juan, y evidentemente también pensaban pues, que Jesús no había venido en carne, etc. Así que esta corriente de pensamiento que ya estaba errada al principio de la iglesia, aquí ya Juan estaba combatiendo en contra de ellos. Vamos a ver el versículo 7, como siempre hacemos, poco a poco, ahora vamos a ver uno por uno. Dice: Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Después de haberle llamados amados en la pequeña sección anterior que vimos, ¿no? Agapetos, ¿no? Ahora Juan vuelve a utilizar la expresión de hijitos o teknion, que quiere decir, pues, hijos pequeños, ¿no? O hijitos, como correctamente lo tenemos traducido en la Reina Valera, ¿no? Y después de esto, Juan utiliza la expresión nadie os engañe, usando el verbo planao, que es el mismo que utiliza en el 2.26 con relación a este grupo secesionista o de anticristos, cuando dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Interesante ver esto, ¿no? Cómo este factor del engaño pues está adjudicado, ¿no? O correlacionado con estas personas que evidentemente van en contra de la fe. Por lo tanto, existe la posibilidad de que una de las cualidades de estos secesionistas es que no hacían justicia y como estos anticristos intentaban engañarles de tal manera que pudieran expresar que actos u obras de justicia no eran necesarias o incluso que pudieran ser que ni siquiera ellos mismos lo demostraban. La tercera opción sería una mezcla de todo, ¿no? Como estas personas pues no solamente no hacían obras de justicia, sino que decían que tampoco incluso serían necesarias en el sentido de cómo identificantes. Evidentemente, aquí nadie habla de salvación por obras, ¿vale? Es interesante ver cómo Juan liga a estos engañadores con los verdaderos creyentes, porque estos últimos hacen justicia y que esto les identifica como nacidos de Dios, que es lo que vimos que decía un poco antes en el 2.29, cuando decía: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que esta cualidad de las personas que son hijos de Dios es que hacen justicia, ¿vale? Esto no implica perfección, pero que sí que reflejan este tipo de actitudes que vienen evidentemente, pues, cuando alguien está en Cristo, porque son virtudes o dones del mismo Señor. Por lo tanto, aquellos que hacen justicia, aquí la palabra que tenéis aquí señalada, ¿no? Los vuelve a ubicar Juan con aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Por esta razón, Juan les dice: quien hace justicia, como ves ahí, es justo como Él es justo. Por lo tanto, Juan está haciendo una diferenciación, otra vez, muy clara entre aquellos que son parte del cuerpo de Cristo y quienes vienen con un nuevo evangelio que varía de lo que fue enseñado desde el principio, el famoso aparje, ¿no? Así que no solo esto se ve relacionado o
visto en su manera de hablar del evangelio, de comprender el mensaje de estas personas que engañan. O sea, teológicamente no solo se ve que su mensaje es malo, es equivocado, es errado, sino que también en su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de manifestar aquellas obras de justicia o aquellos mandamientos que vemos que Juan hablará después de estos también, que también ha hablado anteriormente, ¿no? De el amarse los unos a los otros. Es que son dos cosas que no proyectan las virtudes asociadas con aquellos que están en Cristo y tampoco los conocimientos teológicos de aquellos que son cristianos. Ahora, una pregunta importante es que ¿a qué se refiere Juan cuando dice como Él es justo? ¿Está hablando del Hijo o del Padre? Y una vez más, no queda claro específicamente de quién habla Juan, lo cual nos deja claro como para Juan estos atributos ontológicos de Dios que debemos imitar, como la justicia, etcétera, ¿no? Pues son compartidos igualmente tanto por el Padre como el Hijo. Como ya vimos la semana pasada, ¿no? Pues el versículo 5 parece indicar que se refiere a Jesús, cuando dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y también el versículo 6 habla de cómo aquel que no permanece en Él no le ha visto ni le ha conocido, ¿no? Y se puede ligar el visto, el verbo orao, ¿no? Con lo que se decía al principio de la carta, ¿no? Tocante al verbo de vida, ¿no? Por lo tanto, es posible que Juan se refiera aquí a Jesús, aunque tampoco podemos descartar que hable del Padre. Lo importante de esto, como esto implica, como para Juan, los dos comparten esta deidad, ¿vale? Otra pregunta importante que tenemos que hacernos es qué significa el hacer justicia. ¿De qué habla aquí específicamente, ¿no? Y aunque podríamos extendernos mucho en este tema, parece que el hacer justicia implica acciones u obras que son en acorde a la justicia de Dios. Es decir, el hacer justicia implicaría actuar de una manera correcta en diferentes situaciones y momentos. De hecho, es un estilo de vida, ¿no? Este tipo de situación, pues podría la famosa frase de ¿qué haría Jesús? Podría ser incluso hasta conveniente, ¿no? Cómo debemos de actuar, ¿no? Pero como se ha mencionado desde el principio, este efecto o reflejo de la persona en sus obras de justicia, ¿no? Estos amar al Señor y obedecer sus mandamientos, no se usa de una manera de justificación propia, en el sentido de justificación por obra, sino más bien, en el contexto de Juan, una manera o un signo identificativo que demuestra a aquellos que están en el cuerpo de Cristo y los que no están en el cuerpo de Cristo. Pablo, de hecho, expresa cómo Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia en Tito 3:5, cuando dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, en consecuencia, no se puede decir que estas obras de justicia salven, pero sí que demuestran que estamos en Cristo al reflejar este tipo de atributo divino que debemos imitar y que debe de emanar de nosotros al estar purificados, santificados y entregados a Jesús. Cruz, por ejemplo, expresa cómo estas obras de justicia se pueden identificar, como por ejemplo el guardar los mandamientos que vemos en 1 de Juan 2, 4 al 6, cuando dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta carta es, como dijimos anteriormente desde el principio, ¿no? La famosa Parge, ¿no? Pues es una carta que es muy pastoral y que está, pues, relacionada mucho con el vivir cristiano, cómo tenemos que reflejar al Señor en nuestras vidas. Súper importante este tema, y cómo este tipo de reflejo que tenemos del Señor era un factor que hacía identificar a las personas que tenían esta mala teología y esta mala manera de ser, que estaba no en acuerdo con el Señor, sino, como veremos después, con el diablo, ¿vale? Que es lo que va a decir aquí a continuación. También es muy posible que estas obras de justicia también Juan las utilice como el antónimo del pecado. De la misma manera que Juan ha usado otro tipo de antónimos para identificar o para hacer esta definición entre aquellos que están en Cristo y los que no, estos secesionistas, ¿no? Por el contexto, vimos que hablaba de luz, tinieblas, amor, aborrecimiento, mentira, verdad, mundo, Dios. Pues ahora es posible que Juan exprese la diferencia entre la justicia y el pecado. Y esto se puede atisbar en el versículo siguiente, cuando dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es aquí cuando tenemos que hacer un énfasis en la traducción que vemos en la Reina Valera cuando dice el que practica el pecado, ¿vale? Y la razón de esto, y es muy importante, es un poco técnico, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Es porque la palabra traducida como practicar es poieo en griego, que es una palabra que tiene un sentido de general de hacer, es el verbo hacer básicamente, ¿no? Pero que también puede tomar otro tipo de connotaciones, como efectuar, causar, realizar, llevar a cabo, crear, dar, producir, preparar, guardar, celebrar, pretender, etcétera, incluso practicar. ¿Esto qué quiere decir con esto? Porque tampoco hubiese sido incorrecto traducir todo aquel que hace pecado es del diablo. De hecho, en el versículo anterior, que es traducido el que hace justicia, tiene la misma forma gramatical con el verbo poieu, como puedes ver ahí en pantalla.
De la misma forma gramatical, el versículo 7 no se ha traducido como todo el que practica justicia, sino todo el que hace justicia. Sin embargo, el versículo 8 se ha traducido como el que practica el pecado y no el que hace pecado. Y esto es muy interesante. Esto es interesante porque no implica que la traducción sea incorrecta, puesto que la noción de practicar está en vista aquí, ¿no? Por ejemplo, esto se puede ver desde el inicio de la carta y cómo Juan expresa que en Cristo tenemos un abogado si hemos pecado, en el 2.1, y cómo en el 1.8 decía, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que es imposible que Juan se refiera aquí a que alguien no puede no tener pecado y que no se refiere a Juan que cualquiera persona que peca en un momento ya es del diablo, ¿vale? Esto es lo importante del estudio de la Biblia y de exégesis y de contextualizar los versículos. Así que pensar que aquí Juan quiere expresar que una persona que caiga en pecado es hija del diablo ya está fuera de cuestión. También, por ejemplo, el hecho de que el verbo esté en presente activo expresa cómo se trata de una acción que es presente, es decir, se trata de una manera de vivir. No siempre, pero por el contexto como estamos viendo aquí, ¿no? Por este motivo, no está incorrecto traducir esta expresión como practicar todo aquel que hace o todo aquel que practica. También cabe remarcar que la manera que Juan se expresa después, porque el diablo peca desde el principio, como ves aquí en pantalla, porque el diablo peca desde el principio, pues indica como esto se trata de una práctica de pecado que permanece y no una persona que cae en pecado. Este tipo desde el principio, esta manera de ser del diablo desde el principio, esta manera de ser rebelde seguidamente, ¿no? Así que esta comparación que hace Juan, cuando dice el que hace pecado, y lo equipara al diablo porque él peca desde el principio, y al tenerlo también en presente, pues aún da más posibilidad a que la traducción que tenemos en español pues sea bastante correcta. Cruz dice lo siguiente, la traducción es mía como siempre: cuando los evangelios de Mateo y Marcos, Pedro intenta disuadir a Jesús de tomar el camino señalado hacia la cruz, Jesús exclama: quítate delante de mí, Satanás. En el cuarto evangelio, Jesús les dijo a sus adversarios judíos que eran de su padre el diablo porque querían llevar a cabo los deseos del diablo tratando de matarlo. En el cuarto evangelio, el evangelista afirma que el diablo puso en el corazón de Judas Iscariote el traicionar a Jesús. Y tanto en el evangelio de Lucas como en el de Juan, los evangelistas dicen que Satanás, o el diablo, entró en el corazón de Judas cuando llegó el momento de llevar a cabo la traición. A la luz de todo esto, probablemente deberíamos leer este presente o el presente versículo en el sentido de que los secesionistas eran del diablo no solo porque estaban pecando como hacia el diablo, sino también porque el diablo había puesto en sus corazones el pecado de esta manera. Por lo tanto, eso también podría ser una posibilidad. Sin embargo, sigue habiendo esta conexión entre las personas que pecan de una manera continua, de la misma manera que el diablo, es decir, con esta rebeldía continua. Bajo este prisma, evidentemente una persona que vive una vida en práctica de pecado y pertenece al diablo, está, por lo tanto, sujeta a la influencia del diablo y por lo tanto va a estar intentando dividir el cuerpo de Cristo. Cuando Juan expresa es del diablo, se puede tratar como una especie de efecto identificativo o de pertenencia. Aquellas personas que viven en una vida en práctica de pecado son del diablo o de Satanás. May Thompson, por ejemplo, expresa que existe esta noción, tanto en las epístolas de Juan como en su Evangelio, del ser de alguien como un factor identificativo de orientación. Y también nota cómo no dice que los que hacen pecado han nacido del diablo, sino que son del diablo. Interesante todo este tipo de cosas, ¿no? Así que cuando Juan expresa que el diablo peca desde el principio, se puede atisbar cómo existe esta conexión de una manera de vivir en práctica. Y de ahí la traducción que tenemos en la Reina Valera como práctica de pecado. Y cómo esta no está fuera de lugar porque casa muy bien con el contexto. De hecho, vemos cómo Juan no se contradice en el versículo que hemos visto anteriormente de cómo quien dice que nunca ha pecado ha mentido, ¿no? Y cómo aquí evidentemente habla de esta práctica, con el ejemplo del diablo y cómo este peca desde el principio. En este lugar vemos el verbo en presente del indicativo también, la misma forma que hemos visto anteriormente cuando decía el que peca. En este sentido, puesto que Juan usa el verbo pecar en lugar de hacer pecado, que hemos visto anteriormente, no el que hace pecado o el que peca o el que practica el pecado, aquí con Satanás dice porque peca con el verbo pecar, ¿vale? También podríamos traducir por esta forma que el diablo practica el pecado desde el principio, ¿vale? De hecho, la noción desde el principio tiene implicaciones de una manera de ser, de una manera de actuar en el sentido de una práctica continua. Y recordemos que esta expresión apargé, cuando está relacionada con Dios Padre o el Hijo, tiene implicaciones de una manera de ser. Lo vimos en el 1.1 cuando decía lo que era desde el principio, ¿vale? Así que aquí Satanás, su forma de ser rebelde, pecaminosa, en contra del Señor. El diablo peca desde el principio, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cuando dice en el 2.14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Esta comparación, ¿no? Esta manera de ser del Señor que siempre es así en comparación con el diablo, ¿vale?
E incluso esto también se puede ver con el mensaje que ellos han mantenido desde el principio, ¿no? Este tipo de mantenerse en esta línea. Pues entonces aquí, Satanás, al mantenerse en el pecado, desde el principio, pues indicaría la misma línea de rebeldía desde tanto tiempo. Rebeldía continua. De hecho, Juan narra cómo Jesús habló del diablo y expresa cómo es homicida desde el principio. Juan 8:44, ¿no? Las palabras de Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y ves esta expresión desde el principio como una manera de ser continua, ¿no? Es importante ver cómo para Jesús aquellos que son del diablo son aquellos que quieren hacer los deseos del diablo. Una vez más, enfatizando como uno de los factores que diferencian a unos de los otros es la lealtad que se tiene a cada uno. Aquellos que pecan en práctica de pecado, por lo que vemos en contexto, no están en los caminos del Señor ni permanecen en su palabra. En el contexto de esta carta de Juan, se puede ver cómo estos engañadores o anticristos, o los que denominamos hoy en día secesionistas, pueden ser identificados por sus frutos y también por su teología errónea. El concepto de práctica de pecado, como la idea de Juan, pues o que quiere expresar, se refuerza en los escritos de Juan con las palabras de Jesús cuando dice en el 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí Jesús ves cómo expresa como que todo aquel que hace pecado, y la construcción es la misma que hemos visto anteriormente, esto le hace esclavo del pecado. Es decir, esta noción de ser esclavo del pecado, usando la expresión todo aquel que hace pecado, que vemos aquí por Jesús y que está escrita por Juan, implica una práctica, una vida esclava o sujeta al pecado, de la misma manera que esta sección que estamos viendo de Juan, donde se hace uso del que hace pecado, en presente junto con la noción de que el diablo peca desde el principio, enfatiza que la noción que Juan quiere expresar es que se trata de una práctica de pecado lo que se está exponiendo aquí. Así que por el lenguaje que utiliza Juan en otras partes de Jesús, ¿no? Y lo que utiliza aquí, vemos como ese tipo de el que hace pecado tiene que ver con ese tipo de esclavitud, de pertenencia, de rebeldía. Y encima el ejemplo de Satanás aún refuerza más esta teoría, ¿vale? Y luego dice después, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que en contraposición a las obras del diablo, estas que son injustas, de que las hacen y las siguen, vemos como Juan ahora expresa la posición que se tiene en Cristo. Es decir, aquellos que viven en una vida de pecado se posicionan en el diablo en comparación con aquellos que viven una vida en práctica de justicia que se posicionan con Cristo. Además, se puede ver cómo ahora se hace otra diferenciación de conceptos. Esto es entre Jesús y Satanás. Como expresa May Thompson, la traducción es mía, si el diablo se caracteriza por pecar, el Hijo de Dios se conoce por su venida para destruir las obras o la obra del diablo. Esta obra es pecado porque, así como la justicia caracteriza a Dios, el Hijo de Dios y los hijos de Dios, así el pecado caracteriza al diablo y a los hijos del diablo. De hecho, es su pecado lo que los marca como hijos del diablo. Esta práctica, esta pertenencia a la vida pecaminosa en comparación con los cristianos que pertenecen a Cristo y por lo tanto representan o de ellos emanan estos tipos de atributos que pertenecen a Dios como el de la justicia, etc. Así que lo que Juan está aquí enfatizando es cómo el pecado y Jesús no son compatibles en comparación con el diablo que siempre peca desde el principio, ¿no? Anteriormente Juan también expresó que uno de los motivos de la carta era para que no pecasen, pero que si lo hacían, evidentemente tenían un abogado en Cristo en el 1:2, ¿no? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no os dice que son del diablo, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y vemos como este concepto de que Jesús vino por los pecados, para destruir estas obras del enemigo. También lo vemos en el 4:10 cuando dice, en esto consiste el amor, no en que vosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿vale? Así que sí está la noción de que cómo Jesús vino para destruir estas obras del diablo. Así que en consecuencia para Juan, uno de los factores que diferencian a aquellos que están en Cristo con los que no, estos engañadores y anticristos, es cómo los que están en Cristo viven una vida que refleja la vida de Cristo, esta práctica de justicia, de amor por los demás, etc. En contraposición, aquellos que llevan una vida en práctica de pecado reflejan la vida del diablo, que peca desde el principio. Se puede apreciar cómo para Juan existe una serie de virtudes intrínsecas en Cristo que van en contra del pecado y de la injusticia. Por esta razón, los que siguen o siguen a Jesús reflejan el mismo caminar. Sin embargo, aquellos que viven una vida de pecado reflejan los vicios intrínsecos del diablo que peca desde el principio, esta manera de ser, esta pertenencia a este tipo de vida, ¿no? Por lo tanto, las obras del diablo
son la práctica del pecado y las obras de Jesús son la práctica de la justicia y el amor. Aquí esta diferenciación y cómo podemos saber que esta traducción que tenemos en la Reina Valera, pues evidentemente en el contexto casa perfectamente, ¿vale? Seguimos con el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una vez que Juan expresa cómo el que practica el pecado es del diablo, ahora hace la contraposición de este efecto. Es decir, ahora los que han nacido de Dios no hacen pecado. Aquí la misma, una composición de la frase muy parecida, porque son simiente de Dios. Juan vuelve a usar el verbo hacer, poieo, en presente del indicativo para expresar esta continuidad que pertenece a los que son del diablo. Esto es, que practican el pecado. Con relación a los lectores de la carta, y hoy en día nosotros, aquellos que están en Cristo, no pueden vivir en la práctica de pecado. Y es interesante ver cómo expresa que han nacido de Dios. Juan formula en el Evangelio que para ser simiente de Dios, esto es, ser hijos de Dios, hay que recibir al Hijo y creer en su nombre, en Juan 1, 12 al 13. De hecho, cuando Jesús está con Nicodemo, este le enfatiza en la importancia del nacer de nuevo y cómo existe una contraposición entre lo que es de la carne, el mundo, y lo que es del Espíritu de Dios, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 3, 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que esta diferenciación que hay entre la carne y el Espíritu. Por lo tanto, aquellos que son de Cristo no practican el pecado. No es que no puedas caer en el pecado, no es que no peques, sino que no practicas el pecado, no te mantienes en esta vida pecaminosa. ¿Vale? Esto es lo importante que aquí Juan quiere decir y que diferenciaba a aquellos que eran secesionistas contra aquellos que estaban en el cuerpo de Cristo. También Juan expresa como una de las condiciones es porque la simiente de Dios permanece en él, de estas personas que no pecan, que no practican el pecado. El verbo permanecer que utiliza Juan es el verbo meno, que ya hemos visto cómo con anterioridad, bueno, implica este mantenimiento en la fe en Cristo, etc. Además, es importante ver cómo el verbo se encuentra en presente del indicativo y, por lo tanto, con las posibles nociones mencionadas con anterioridad del mantenerse de una manera continua o en práctica. En consecuencia, el nacimiento de nuevo implica que las personas no pueden practicar el pecado. Con relación a las implicaciones del proceso de nacimiento de Dios, Cruz menciona lo siguiente, la traducción es mía: en ninguna parte de esta carta el autor describe lo que implica el proceso de nacer de Dios. Su interés es más práctico, le interesa el comportamiento de los nacidos de Dios. Si hacen lo correcto en el 2.29, si no pecan, 3.9, 5.18, se aman unos a otros, 4.7, creen que Jesús es el Cristo, 5.1, y vencen al mundo, 5.18. También cuando dice la simiente de Dios es interesante porque no está claro a qué se refiere Juan con la simiente de Dios, puesto que puede referirse al Espíritu Santo o a la palabra de Dios con las ramificaciones que esto tiene de verdad, de tipo de cosas que vienen en la palabra de Dios. Incluso, como siempre digo, es hasta posible que hasta pues, sean las dos. Sea como fuere, esta simiente de Dios se trata de una expresión con tintes evidentemente metafóricos que hablan de esta característica propia que tienen los cristianos, como ya son de Dios. El último versículo, el versículo 10, dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez aquí esta diferencia, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En este versículo, Juan vuelve a hacer la distinción que existe entre los dos bandos que viene hablando en este momento, los que son de Dios y los que son del diablo. Ahora, la manifestación de los hijos del diablo es que hacen injusticia y no aman a su hermano. En consecuencia, los hijos de Dios hacen justicia y aman a sus hermanos. De la misma manera que hemos visto con anterioridad, la frase no hace justicia y no ama a su hermano están en presente, indicando una vez más que se trata de una práctica de hacer justicia y de amar, o de lo contrario si eres del otro bando. Como también hemos mencionado, pues el hacer justicia tiene que ver con lo relacionado con lo que es de Dios. Y el que no ama a su hermano se refiere al mensaje que escucharon desde el principio, como va a decir después en el siguiente versículo, que dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Muy interesante cómo todo llega a su lugar, ¿no? Estas palabras pues siguen llevando la línea expresada por Juan desde el principio de esta carta. Como hemos repetido, hemos visto cómo habla del amor que nos había dado el Padre al poder ser llamados hijos de Dios en el 3:1 y cómo seremos semejantes a Él, a Cristo, cuando se manifieste al verle tal y como es. Así que Juan una vez más pues expresa que esta manifestación, convencimiento interno que tenemos de ser llamados hijos de Dios, también tiene consecuencias externas de hacer justicias y de amar al hermano. Se puede ver claramente este mensaje que tiene un énfasis fuerte en las diferencias que existen entre los verdaderos creyentes y los que no. En el contexto de esta carta, la diferencia era entre aquellos que son los verdaderos cristianos y aquellos secesionistas que habían abandonado la verdad del Evangelio. El hecho diferenciador entre estos dos grupos no solo era el conocimiento teológico sano,
que es lo que mucha gente se enfatiza hoy en día, se enfoca hoy en día, pero también vemos que habían sido instruidos desde el principio, sino también en una manera de vivir que estaba reflejada en las obras de justicia que hacían y en el amar a los hermanos, o en el obedecer, evidentemente, el mensaje original. Juan sigue enfocado en cómo parte del ser parte del cuerpo de Cristo es también poder reflejar virtudes que son esenciales a las de Dios. Es decir, de la misma manera que Dios es justo, nosotros como sus seguidores y representantes tenemos que ser justos. 1 Juan 2:2. Ahora, de la misma manera que Dios es amor, tenemos que amar a los hermanos. Este mensaje original, como repite en el 4:7 al 11, cuando dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vemos cómo el amor de Dios tiene que estar reflejado también en nosotros. Mensaje importantísimo de Juan. Así que como conclusión, pues en esta sección 7 al 10, esta pequeña sección que hemos podido ver hoy, se puede observar cómo Juan sigue enfatizando en las virtudes y vicios que existen entre las personas que están en Cristo y las que no. Los engañadores, los secesionistas, eran personas que no hacían justicia porque no reflejaban verdades y virtudes de Dios. Por esta razón, y para seguir diferenciando a los que verdaderamente son hijos de Dios, Juan expresa que aquellos que cometen pecado, en práctica, como hemos visto, son del diablo porque siguen la corriente o la manera de ser del diablo, rebelde, pecador, desde el principio. Juan sigue expresando que Jesús, la antítesis del diablo, evidentemente, vino a romper estas obras del diablo, estas obras de injusticia, y cómo por esta razón las personas que no practican el pecado son de Dios, porque la simiente de Dios, esta manera metafórica de expresar, está en ellos. Finalmente, Juan expresa que esta diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios se puede ver manifestada en que los hijos de Dios hacen justicia y aman a sus hermanos, que es uno de los mandamientos principales de Jesús, y cómo la carencia de esto refleja que las personas no son de Dios. Así que un mensaje muy importante de Juan que tenemos que tener claro hoy en día y aplicárnoslos también a nuestra vida. ¿Vale? Importantísimo que reflejemos al Señor en nuestra vida, tanto dentro de nuestras convicciones intelectuales como también en el exterior, demostrando que servimos al Señor. ¿Vale? Así que cuando alguien se mete contigo, bendícele. Cuando alguien va en contra de ti, bendícele. Cuando tu hermano tiene problemas, ámale. Cuando tu hermano va en contra de ti, igualmente, ¿vale? Demostrando cómo fue Jesús. Estas virtudes del Padre que tenemos que demostrar también todos, ¿vale? Así que con este mensaje termino el estudio de hoy. La semana que viene más. Muchas gracias. Como siempre digo, si tenéis una duda o alguna pregunta, me podéis dejar un mensaje y os responderé lo antes posible. Que Dios os bendiga y hasta la próxima semana.